Hoy vamos a responder una de las preguntas más inquietantes de la historia. ¿Cómo un hombre logró convencer a toda una nación de que el enemigo estaba dentro de casa? ¿Cómo es posible que una sola idea haya provocado uno de los mayores horrores de la historia humana? ¿Fue odio personal, manipulación política o una mentira repetida millones de veces? Hoy vamos a revelar por qué Adolf Hitler odiaba a los judíos y cómo ese odio cambió el rumbo del mundo para siempre. La razón de odio de Hitler hacia los judíos que legó al Holocausto. Lo que estás a punto de escuchar no es una opinión, es historia documentada. Primero, conozcamos su infancia, para saber de qué modo pudo haber repercutido en su personalidad, y el odio creciente que se fue conformando a lo largo de su vida. Adolf Hitler nació en 1889 en Braunau am Inn, un pequeño pueblo de Austria, cerca de la frontera con Alemania. Desde muy temprano, su entorno familiar fue tenso, autoritario y emocionalmente inestable. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario rígido, dominante y violento. Ejercía control absoluto en casa y castigaba físicamente a Adolf con frecuencia. Le fascinaban las óperas de Wagner con sus héroes germánicos y su atmósfera grandiosa. Allí, en ese teatro, se refugiaba de la mediocridad de la vida diaria. Su padre quería que fuese funcionario, pero Adolf soñaba con ser artista. Esto dejó una huella profunda, miedo constante a la autoridad, odio reprimido hacia figuras de poder y una necesidad obsesiva de imponer control más adelante. Muchos historiadores coinciden en que Hitler aprendió a obedecer y luego a dominar. En contraste, su madre Clara Hitler era dulce, cariñosa y extremadamente protectora. Adolf desarrolló hacia ella una dependencia emocional intensa. Cuando Clara murió de cáncer en 1907, Hitler quedó devastado. Esta pérdida reforzó su incapacidad para manejar el rechazo, un profundo vacío emocional, tendencia a idealizar y luego odiar, amor extremo y odio extremo, un patrón que se repetiría toda su vida. Hitler no fue un buen estudiante. Era inteligente, pero rebelde, incapaz de aceptar normas o críticas. Desde joven, se creía especial, rechazaba la autoridad, culpa a otros de sus fracasos. Soñaba con ser artista, pero fue rechazado 2 veces por la Academia de Bellas Artes de Viena. Este rechazo fue un golpe brutal a su ego. Aquí nace algo clave. Hitler nunca asumió responsabilidad personal por sus fracasos. Siempre buscó culpables externos. Sus exámenes muestran la misma constante: destreza para dibujar edificios, pero incapacidad para plasmar figuras humanas. Sus acuarelas, aunque correctas y agradables, no destacaban, lo que llevó a profesores a considerarlo un aficionado. Este fracaso impactó a Hitler, quien comenzó a vagar por Viena, viviendo en pensiones y vendiendo postales para subsistir. Durante este tiempo, conoció una ciudad vibrante y caótica, donde ya albergaba un creciente odio hacia los judíos. Aunque algunos lo describían como educado y callado, él más tarde afirmaría haber aprendido a odiar. Viena estaba marcada por el antisemitismo moderno. Políticos como Karl Lueger utilizaban discursos antijudíos para ganar apoyo. Hitler absorbía este entorno hostil, culpando a otros por su frustración personal, enlazando su descontento con prejuicios raciales predominantes. Tras sus fracasos, Hitler vivió en la pobreza, aislado, sin vínculos afectivos reales. Pasaba horas leyendo panfletos nacionalistas, absorbiendo teorías conspirativas, fantaseando con grandeza y destino personal. Este aislamiento alimentó una personalidad narcisista, paranoide, incapaz de empatía real. El mundo no lo había reconocido, y eso, en su mente, debía cobrarse. ¿Cómo repercutió todo esto en su personalidad? La infancia y juventud de Hitler contribuyeron a formar necesidad extrema de control, pensamiento rígido, blanco o negro, fascinación por el poder y la obediencia, odio canalizado hacia grupos externos, delirio de grandeza y misión histórica. Pero ojo, millones de personas tuvieron infancias difíciles y no se convirtieron en genocidas.
Lo que hizo a Hitler peligroso fue la combinación de trauma personal, ideologías de odio preexistentes, un contexto social desesperado y acceso al poder absoluto. Hitler no nació monstruo. Se convirtió en uno cuando sus heridas personales encontraron una ideología que legitimaba el odio y una sociedad dispuesta a escucharla. Estudiar su infancia no es humanizar sus crímenes, es entender cómo el resentimiento no tratado puede volverse destructivo cuando se mezcla con poder. El odio de Adolf Hitler hacia los judíos no nació de la nada. Fue una mezcla peligrosa de frustración personal, propaganda, teorías conspirativas y un contexto histórico marcado por el caos. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, el país quedó humillado, empobrecido y desesperado. En ese ambiente, Hitler encontró un enemigo perfecto al que culpar: el pueblo judío. Influenciado por ideas antisemitas ya existentes en Europa, Hitler adoptó la falsa creencia de que los judíos controlaban la economía, los medios y la política mundial. Esta narrativa no solo era falsa, sino extremadamente útil. Un enemigo común une a las masas. Para entender a Adolf Hitler, primero hay que entender a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Un país derrotado no solo militarmente, sino moralmente. Alemania había sido humillada ante el mundo. El Tratado de Versalles impuso sanciones económicas asfixiantes que destruyeron la estabilidad del país y sembraron una profunda sensación de injusticia colectiva. Millones de personas quedaron sin empleo. El dinero perdió su valor. El futuro dejó de existir como promesa. Y cuando una sociedad se siente derrotada, empobrecida y traicionada, el dolor necesita una explicación. En momentos así, las sociedades no buscan respuestas complejas. Buscan culpables. Un enemigo claro. Alguien a quien señalar. Hitler comprendió esto con una precisión inquietante. No creó el resentimiento. No inventó el odio. Lo que hizo fue algo más peligroso. Identificó un vacío emocional colectivo y lo llenó con una narrativa simple, directa y feroz. El odio hacia los judíos no nació con Hitler. Durante siglos, en distintas regiones de Europa, los judíos habían sido convertidos en chivos expiatorios. Se les acusaba falsamente de controlar el dinero, de manipular gobiernos, de traicionar a las naciones en las que vivían. Estas ideas no tenían base real, pero sobrevivieron porque eran emocionalmente convenientes. Explicaban el fracaso sin exigir responsabilidad personal. Hitler tomó estas creencias, las simplificó y las convirtió en un mensaje peligrosamente eficaz. Si Alemania está mal, alguien debe ser el culpable, y ese alguien tenía nombre. Pero este odio ideológico también estaba profundamente conectado con la vida de Hitler. Era un hombre marcado por la frustración. Había fracasado como artista, fue rechazado por la Academia de Bellas Artes de Viena, y nunca logró una formación académica sólida. Vivió años en la pobreza, aislado, convencido de que el mundo le debía reconocimiento. Su realidad no coincidía con la grandeza que él sentía merecer. En Viena entró en contacto con panfletos racistas y teorías conspirativas que afirmaban que los judíos eran una amenaza para la sociedad. Para Hitler, estas ideas fueron reveladoras. Le ofrecían algo poderoso, un enemigo claro, una explicación externa a sus fracasos y una narrativa en la que él no era un perdedor, sino un elegido. Además, Hitler veía a los judíos como una amenaza a su obsesión con la pureza racial, una idea pseudocientífica sin fundamento alguno, pero que fue presentada como verdad absoluta mediante propaganda constante. Con el tiempo, Hitler desarrolló una obsesión con la idea de una supuesta raza aria superior. Según esta pseudociencia, los judíos no solo eran diferentes, eran presentados como un peligro existencial. Esto no era ciencia, era propaganda. Pero repetida una y otra vez, terminó convirtiéndose en verdad para millones. Y aquí ocurre algo fundamental. Cuando deshumanizas a un grupo, justificar la violencia se vuelve más fácil. Primero se les quita la dignidad,
luego la voz, finalmente la vida. El verdadero motor del odio nazi fue la propaganda. El régimen utilizó todos los medios disponibles: escuelas, cine, prensa, libros y discursos masivos. El mensaje era siempre el mismo: los judíos son el problema. No importaba que fuera falso, importaba que fuera constante. Con el tiempo, el odio dejó de ser una opinión individual y se convirtió en una postura oficial del Estado. Y cuando el Estado legitima el odio, las consecuencias son devastadoras. Las palabras se transformaron en leyes, las leyes en persecución, la persecución en deportaciones, y las deportaciones en campos de concentración y exterminio. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados, hombres, mujeres y niños, no por lo que hicieron, sino por lo que eran. Esto no fue un arrebato emocional, fue un plan frío, racionalizado y ejecutado por una maquinaria estatal completa. El Holocausto no comenzó con cámaras de gas, comenzó con palabras, con mentiras repetidas, con la necesidad humana de culpar a otros cuando el mundo se derrumba. Entender por qué Hitler odiaba a los judíos no es justificarlo, es comprender cómo el odio puede convertirse en poder y cómo evitar que vuelva a suceder. La historia no se repite, pero rima cuando se olvida. Si este video te ayudó a entender cómo el odio puede convertirse en poder, entonces suscríbete al canal. Aquí analizamos los episodios más oscuros, insólitos y desconocidos de la historia, para que nunca vuelvan a repetirse. Suscríbete ahora, activa la campana, y acompáñanos en el próximo video.